Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva capsulita donde vamos a hablar sobre administración financiera. Bueno, ¿qué pasa con la administración financiera? Lo primero que tenemos que ubicar son el origen de las operaciones. Dentro de las operaciones continuas, dentro de las transacciones y transformaciones que hay en cualquier organización, sea lucrativa o no lucrativa, tenemos que entender que las operaciones van a dividirse en dos grandes aspectos, aquellos que son de posición financiera y aquellos que son operaciones de resultados. Las operaciones de posición financiera van a estar directamente relacionadas con la obtención de elementos económicos y las fuentes de lo mismo, es decir, cuáles son los activos con los que se cuentan y cuáles fueron los métodos de financiamiento de esos activos, si fue a través de pasivo o si fue a través de capital. Si fue a través de pasivo, establecer entonces cuáles son los términos en relación a los plazos existentes, a los ejercicios fiscales, qué tan pagaderos o qué tan exigibles son estos elementos. Y si es a través de capital, cuáles son las políticas de dividendos que puedan llegar a existir. Entonces, a partir de estas operaciones que son de posición financiera, vamos a ubicar qué tiene la empresa y de dónde lo obtuvo y cuáles van a ser los plazos para que estos mismos elementos con los que cuenta puedan generar el dinero con los que se puedan ir pagando poco a poco. Las operaciones de resultados están directamente relacionadas, por otra parte, con las operaciones continuas y ya no con las transformaciones de la empresa, sino con las operaciones de el giro determinante de la empresa, sea comercializadora, sea industrial, sea de servicios, ¿sale? Y está directamente relacionada entonces con los ingresos, los costos, los gastos e inclusive los impuestos. Estos impuestos que van a estar determinados a través de las utilidades, siempre y cuando sean empresas con fines lucrativos. Y si son empresas con fines no lucrativos, sí vamos a tener entonces ingresos, costos, gastos, pero vamos a quitar la parte de los impuestos. Sin embargo, ¿qué sucede? Vamos a ver cuál es el remanente que pueda llegar a existir. No hay utilidades porque su fin no es lucrativo, pero sí cuáles son los remanentes que está generando para que los directivos, el personal que está, también obtenga un beneficio al final de un ejercicio. Entonces, cuando nosotros sabemos cuáles son las operaciones que tiene de manera específica una empresa, vamos a reconocer entonces cómo administrar financieramente estas operaciones, cuáles son las entradas y salidas que generan las áreas y niveles de responsabilidad dentro del organigrama. Los departamentos, ¿qué están generando? ¿Están generando ingresos o están generando egresos? ¿Quiénes generan ingresos? Generalmente el departamento de ventas, ¿verdad? Y el de cobranzas. ¿Quiénes generan egresos? Pues todos los departamentos. Aquí lo importante es que cuando nosotros reconocemos el origen de las operaciones, vamos también entonces a hacer el presupuesto de forma adecuada para determinar que si el departamento de crédito y cobranza y el departamento de ventas son los que me están generando ingresos, entonces a ellos voy a priorizar también para el presupuesto de egresos. Por otro lado, la administración financiera me lleva, como cualquier elemento administrativo, a llevar a cabo un proceso que es de planeación, organización, dirección y control, que ya habíamos visto en asignaturas y cápsulas anteriores. De tal manera que la administración financiera debe de tener un plan de acción que lo vamos a conocer como presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Si vemos desde el punto de vista etimológico, pre significa antes y supuesto hecho. Antes de hacer algo tenemos que prever en términos cuantitativos cuánto va a ser la erogación que me va a generar realizar esa actividad. Asimismo, cuáles son los ingresos pronosticados. Los presupuestos nos ayudan entonces a cuantificar o a medir los resultados para que a partir de eso, una vez que sabemos con qué contamos, comencemos a darle un lugar, es decir, a organizar, para que cuando ejecutemos todo esté correctamente trazado. Vamos con la dirección, efectivamente es la ejecución cuando llevo a cabo ya el proceso.
Y el control es la evaluación de ver mi presupuesto con lo ejecutado y cuáles son las variaciones. Siempre pueden haber variaciones o afectaciones, pero estas tienen que estar dentro del rango estándar. ¿Cuáles son los rangos estándar? Por ejemplo, temas de inflación. Em, Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un presupuesto de ventas, podemos establecer cuáles son las metas de ventas del siguiente año, comparando, se me ocurre, enero del 2019, enero del 2020, enero del 2021, para pronosticar enero del 2022. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver si existe un incremento, vamos a ver si existe una tendencia. Si es así, vamos a determinar si la tendencia en las ventas fue por incremento en el volumen de unidades vendidas o el incremento se dio a través de el incremento del precio por índices inflacionarios. Entonces, cuando nosotros evaluamos o establecemos ese control, tenemos que analizar las variaciones o las desviaciones y el por qué, si es a través de un volumen o si es a través de términos monetarios que están directamente relacionados con los elementos inflacionarios, para que a partir de esto entonces tengamos cimientos fundamentales que nos van a llevar al control financiero, elemento que nos va a regir por y para siempre. ¿A través de qué? De las políticas y procedimientos que la organización establezca para su flujo de efectivo. Las políticas van a ser entonces todos los lineamientos que van a estar adecuados directamente a la organización en relación a las entradas y las salidas de efectivo. Y los procedimientos van a establecer cuáles son los pasos a seguir. Ejemplo, ¿qué sucede si tenemos un fondo fijo de efectivo dentro de la organización? ¿Cuáles son los gastos en relación a montos que puede cubrir ese fondo fijo y cuáles van a ser los elementos descriptivos que van a acompañar a la operación? Por ejemplo, este fondo fijo de 5,000 pesos puede soportar hasta 3,500 pesos de gastos menores. Estos gastos deben de estar justificados a través de un vale de caja que será firmado por el responsable del fondo fijo y por la persona que lleve a cabo la transacción. Además de eso, este vale tendrá una contraparte cuando se entregue la factura, la nota, el ticket o cualquier otro documento probatorio de que se llevó a cabo una transacción. Muchas veces es muy complicado que nos den una factura o que nos den una factura el mismo día. Entonces, con un ticket, con una nota para elementos financieros, porque ahorita no nos estamos metiendo en cuestiones de impuestos, sino para elementos financieros es funcional, está sustentado, soportado, y las políticas, decíamos, tengo un fondo fijo de 5,000 pesos, pero ¿por qué solo se pueden hasta 3,500? Quizá porque los 1,500 adicionales pueden ser un cambio que se tenga para las operaciones rápidas que se hagan en relación a comercio, ¿no? El hecho de tener 500 pesos en cambio. 500 pesos en monedas de 1 peso y 500 pesos en monedas de 50 centavos. ¿Para qué? Para poder tener una atención rápida dependiendo de lo que obviamente nos compete como empresa, ¿no? Si tenemos que tener ese tipo de cambio, perfecto. O bien otro tipo de denominaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que trae consigo el control financiero. Agradezco entonces mucho su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.